Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos todos a una nueva sesión de Maxileche 2020, este congreso virtual que ahora, bueno, tenemos el orgullo de presentarlo a nombre de MS de Salud Animal en México, laboratorio dedicado al desarrollo, investigación, fabricación y comercialización de productos innovadores y de gran calidad para la salud animal. Y bueno, tenemos uno de los portafolios más innovadores, así que tenemos grandes invitados que hemos tenido durante todas estas sesiones y hoy llegamos a nuestro cierre y es por esta razón que a nombre del equipo de MC de Salud Animal en México de Ganadería, el equipo de Ganadería, pues queremos tener aquí a un invitado muy especial, que es nuestro director general, Tiago Arantes, quien va a dar un mensaje de cierre en esta sesión de Maxi Leche. Tiago, adelante. Muchas gracias, Gris. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este evento de este año virtual, que es Maxi Leche, y estoy seguro que pronto estaremos cara a cara en eventos también personales. Pero aquí estamos hoy viviendo nuestra misión, que es apoyar el desarrollo de nuevas soluciones, de servicios y estar apoyando la producción lechera, la producción de más alimentos y alimentos de mejor calidad para toda la población. Así que tengo un enorme honor de ser parte del equipo de salud animal de MSD, que es una compañía que hace una inversión de más de 20% de las ventas en investigación y desarrollo de nuevos productos y principalmente en ese tipo de eventos, en capacitaciones, en actualizaciones, en desarrollo técnico para que todos los socios estratégicos, los productores, los clientes en general, los médicos veterinarios estén actualizados con lo más nuevo que tenemos o con las mejores sugerencias para apoyar la producción lechera y un mejor desarrollo de los animales. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. Es un honor tener a cada uno de ustedes con nosotros y estoy seguro que vamos a tener muchas otras oportunidades de estarnos conectados virtualmente o en eventos personalmente. Recibo un fuerte abrazo virtual, un saludo y les invito a disfrutar esta excelente sesión que preparamos con un invitado muy especial, mi, mi paisano Ricardo Chevel de Brasil, pero que es profesor de Florida. Y mejor que Grisel también lo presente, no, Gris, estoy anticipando las cosas, perdóname. Y con No, usted, gracias, Gris, que tengo un excelente evento. Es que me emocioné con Ricardo, perdóname. no, y qué mejor que te hago para presentar al doctor Ricardo Chevel, pero bueno, aquí tengo su currículum, así que bueno, voy a hablar un poquito de él, quien nos va a hablar acerca de la adaptación del manejo reproductivo de la vaca según sus necesidades. Él es experto en medicina veterinaria preventiva y especialista en salud, manejo y bienestar del ganado del lechero. Su trabajo tiene énfasis en la salud y el comportamiento de las vacas en el periodo de periparto por medio de dispositivos automatizados para monitorear las vacas en dicho periodo, así como a los terneros predestetados, fisiología reproductiva y manejo, dispositivos automatizados para la detección del estro y la mejora de la fertilidad. Así que, como bien dijo Tiago, qué mejor invitado tenemos hoy para cerrar nuestro congreso virtual de Maxileche 2020 y como le decimos a nuestros anteriores ponentes, doctor Ricardo, the floor is yours. Bueno, muchas gracias a Arturo y Alberto por la invitación, Tiago también por la invitación y por siempre recibirme muy bien, a Gris por la introducción. Bueno, yo voy a hablar hoy con ustedes de aspectos de manejo del ganado lechero con la utilización de sistemas de monitoreo automatizados. Y la idea es apenas compartir con ustedes algunos de los estudios más recientes que hemos hecho y también para discutir de lo futuro o que nosotros creemos que es el futuro de este sistema y cómo estos sistemas pueden de facto cambiar la manera como trabajamos con el ganado de leche. ¿Okay? Entonces, es la idea. Yo espero que el mío portuñol esté bien, que esté claro. Cuando hacemos las pláticas en persona es más fácil mirar las fases y comprender cuando yo digo algo que no está claro. Pero si tiene alguna duda, yo espero que durante la sesión de preguntas y respuestas podamos sanarlas.
Bueno, entonces, uno de los puntos más claves para la producción de leche de Estados Unidos y en todo el mundo es la eficiencia. Y uno de los problemas más constantes que nosotros tenemos acá en Estados Unidos es la cuestión tanto de la ausencia, de la deficiencia de mano de obra, así como también el crecimiento de las granjas. Y entonces, este estudio es un estudio interesante que fue hecho en 2016 en la región de Nueva York, a donde los estudiantes que evaluaron estas granjas demostraron que las granjas más grandes, que tienen saliendo de 70 vacas hasta 650 vacas por granja, son las granjas que tienen una cantidad de leche vendida por empleado más grande. Entonces, saliendo de más o menos 250,000 kilos, perdón, 25,000 kilos hasta 64,000 kilos o más de leche por empleado, cuando tenemos una granja más grande, indicando entonces que las granjas más grandes tienen más grande eficiencia del uso de la mano de obra, que se mira por más producción de leche por empleado. Una otra cuestión interesante que se mira acá es que el beneficio, el retorno neto por granja, por vaca, perdón, por vaca por año, aumenta de acuerdo con el aumento del tamaño de la granja también. Se mira acá que salen de un retorno neto en esa granja en la época de 2014 hasta 2016, un retorno neto negativo hasta un retorno neto positivo de cerca de $100 por vaca por año. Entonces, la verdad es que las granjas están aumentando de tamaño, tienen menos empleados, y de esta manera una de las buscas que tenemos acá en Estados Unidos, así como por todo el mundo, es la mecanización, es la automatización, es el uso de sistemas automatizados de monitoreo y de ordeño y así por delante, que facilitan el manejo de grandes números de vacas con pequeños números de empleados. Bueno, una de las cuestiones que me pregunto mucho es, ¿qué es el mejor sistema de monitoreo automatizado? Hay muchos, hay diversos, hacen cosas distintas y algunos tienen más prueba que otros, pero hay muchos en el mercado. Lo que es muy interesante para nosotros es que cuando buscamos los términos Dairy Automated Monitoring, entonces granja lechera automatizada monitoreo en el PubMed, que es una manera de buscar artículos científicos, miramos que salimos de una producción anual de artículos de más o menos 5 por año en 2005, un poco menos de 5 por año, y en un espacio muy corto de tiempo subimos para casi 30 artículos producidos por año en 2015. Entonces, se demuestra también que la ciencia está ganando más conocimiento de cómo se hacen las cosas y de cómo los sistemas trabajan y de qué pueden hacer, pero ainda todavía hay mucho que aprender, hay mucho que hacer y descubrir. Lo que es interesante es que esta búsqueda por la monitorización no es algo nuevo. En cerca de 1480, 1490, Leonardo da Vinci hizo el primer design de que sería una manera de medir la cantidad de kilómetros o de pasos que los soldados de Roma caminarían en un año. Y entonces diseñó este sistema para monitorar los soldados romanos. En 1780 en Francia, ahí sí se desarrolló el primer sistema de podometría que podría ser de facto utilizado para medir el número de pasos por día. Y en 1985 ahí entonces se introdujo lo más básico de los podómetros que se puede utilizar en humanos por
Yoshiro Atano. Entonces, se puede mirar que es algo que no es, la idea no es nueva, pero sí se tomó un poco de tiempo hasta desarrollar lo que tenemos hoy. Y hoy entonces podemos ir a Walmart y comprar por $27 un equipo que mide las horas, el batimiento cardíaco de corazón, podometría y otros esportes y así por delante. Entonces es claro que ainda estamos en la infancia, estamos en un periodo ainda de aprender mucho qué podemos hacer con el sistema, porque de facto es una tecnología muy nueva. Una de las cosas que siempre nos preocupamos en hablar con los productores y con la gente también que vende los productos, la tecnología, es que hay que tomar un poco de cuidado con lo que prometemos y con lo que se espera del producto. Bueno, cuando se mira la adopción de tecnologías, se mira que hay los innovadores que siempre están comprando la primera línea de tecnología, la tecnología más nueva, pero que quizá no es una tecnología muy comprobada. Después tenemos los adoptadores que son un poco más tempranos, pero no son los primeros. Después tenemos la mayoría inicial, la mayoría tardía y después los que entran en los sistemas, en la adaptación, adoptan el sistema por último. Es el padrón normal que observamos. Lo que miramos muy frecuentemente con algunas tecnologías es que hay un pico muy inflado de expectativas, a donde se promete mucho de que el sistema puede hacer y muchas veces la expectativa es muy alta y nunca alcanzada por el sistema. Y con esto el sistema cae en una fase de descrédito, que no tiene la confianza del productor, no tiene la confianza del veterinario. Entonces, nosotros tenemos que tomar mucho cuidado para que las personas que están adoptando la tecnología no tengan una expectativa errada, tengan la expectativa correcta para evitarnos esta fase a donde no se utiliza la tecnología por no acreditar en la tecnología. Pero la verdad es que la tecnología es buena, el problema es que la expectativa es muy, muy alta. Después tiene ahí entonces una fase de conocimiento y una fase de productividad donde ya se conoció todo lo que puede hacer y se introduce más fuertemente en todos los sistemas de producción. En mi opinión, yo creo que estamos muy fuertes en la cuestión de reproducción, de cómo utilizar las informaciones en la reproducción. Estamos conociendo más y más cómo utilizarlos en la transición y para mí no tengo mucho conocimiento en la cuestión del monitoreo del grupo y yo creo que ainda hay mucho que comprender. Si es un sistema, son sistemas que ayudan a entender cómo trabaja el grupo, pero ¿o qué hacemos con la información? Este es el gran problema que tenemos. Con la reproducción es claro qué hacemos con la información. Con la transición sí es más o menos claro, pero con el grupo ainda tenemos dudas de qué hacer con la información que es generada. Muy bien. Voy a hablar entonces del manejo reproductivo y esto es una gráfica que siempre hablamos. Es la relación entre la duración del estro y la producción de leche. Excuse me. Y lo que observamos entonces en este estudio de 2004 de Wisconsin es que las vacas con más alta producción de leche tienen una duración de estro más baja que 4 horas y las vacas con baja producción de leche tienen alta duración del estro. En este estudio también hicieron la probabilidad estimada de detección de estro de acuerdo con la producción de leche y entonces estimaron que si en estas granjas estuvieron haciendo una observación de estro visual a cada 6 horas, la probabilidad de detección de estro sería de 100% para vacas de baja producción hasta cerca de 55% para vacas de alta producción. Si hiciesen las observaciones a cada 12 horas, disminuiría la probabilidad de detección de estro para cerca de 90% para vacas de baja producción hasta un menos de 40% para vacas de alta producción. Y si hiciesen
la detección de celo a cada 24 horas apenas visualmente, disminuiría entonces la probabilidad de detección de celo de menos de 70% hasta un abajo de 20%. Entonces, es claro que la vaca de altísima producción es una vaca que tiene una expresión de celo más flaca, una expresión de celo más corta, y entonces tenemos dos opciones. O tenemos a alguien siempre mirando las vacas a cada 4 horas para identificar el celo, o que sabemos que es muy difícil por la cuestión de mano de obra, de empleados, o entonces empezamos a utilizar sistemas para auxiliar en la detección de celo. Y esto puede ser desde lo uso de pintura en la cola o los patches en la cola, hasta los sistemas automatizados de detección de celo. Muy bien. Una de las cosas que me gustaría decir es que yo voy a hablar de investigaciones que estamos haciendo, que son investigaciones que son recientes, pero hay muchas investigaciones que fueron hechas para comparar lo manejo reproductivo con sistemas automatizados y sistemas de tiempo fijo o sistemas de inseminación. Y yo voy apenas decir algunas cositas de cuatro investigaciones que son muy interesantes para mí al menos, ¿no? Bueno, estos datos son de Stevenson de Kansas y demostró que el uso del sistema de detección de celo resultó en un intervalo entre parto y preñez más corta, comparado con el uso de tiempo fijo con el protocolo de pre-cinch off-cinch. Entonces, tenían una disminución del intervalo entre parto y preñez de 10 días para las vacas que estaban siendo inseminadas en celo de acuerdo con un sistema automatizado, comparado con el pre-cinch. Freaky en Wisconsin demostró demostró que no tuvieron diferencia en el intervalo entre el parto hasta la preñez entre vacas sometidas a ya en tiempo fijo con el doble off-cinch a 79 días en leche y vacas inseminadas en estro de acuerdo con la detección por un sistema. Y las vacas detectadas en estro tenían un periodo de espera voluntario de 52 días y si no detectadas en celo hacían entonces una ya en tiempo fijo a 79 días en leche. Entonces es muy importante comprender que los sistemas trabajan bien para detectar vacas en celo, pero no significa decir que yo puedo decir que todas las granjas van a tener beneficios al utilizar el sistema. El sistema hace que tiene que hacer, pero cada caso es un caso muy específico y tiene que ser evaluado de manera específica e individual. Nosotros hicimos un estudio acá en Florida y la expectativa que teníamos es que las vacas inseminadas con los sistemas o con servicio en sistema tendrían una tasa de inseminación mejor porque creíamos que tenía la granja un problema de tasa de inseminación. Pero la verdad es que en este estudio no determinamos una diferencia en la tasa de servicio en ese estudio. No encontramos una diferencia en tasa de servicio, no mejoramos la tasa de servicio con el uso del sistema comparado con una inseminación basada en pintura en la cola y un poco de tiempo fijo. Pero en este estudio determinamos que las vacas que tenían servicio después de detectada en celo por el sistema automatizado tenían un riesgo de preñez más grande que las vacas que eran inseminadas de acuerdo con la detección visual de los empleados. Entonces, lo que concluimos es que, bueno, los empleados están inseminando muchas vacas o están poniendo embriones en muchas vacas, pero muchas de las vacas que inseminan o ponen embriones son vacas que no están de facto en celo. Y entonces con esto el riesgo de preñez disminuye. Entonces tú puedes mirar que en esta situación el sistema automatizado tiene una ventaja, pero no por la tasa de inseminación, pero sí por mejorar la acuracia, la precisión de la detección de celo. Me gusta siempre mencionar estos 3 estudios que evaluaron diferentes sistemas automatizados para manejo reproductivo. Y de manera general, los 3 estudios tienen la misma conclusión cuando hablando de determinar si es rentable o no utilizar un sistema
automatizado y si se debe o no utilizar un sistema automatizado en una granja. Los tres estudios dicen la misma cosa. El primero, tú tienes que saber qué es su estrategia de manejo reproductivo. Si tú quieres hacer el máximo posible de tiempo fijo, es muy probable que no tenga ninguna ventaja de utilizar un sistema de detección de celo. Pero si tú tienes la intención de disminuir los usos de hormonas y inseminar más en celo, es posible que tenga ventajas en utilizar un sistema de detección de celo o automatizado. La otra cuestión que es muy importante es, ¿qué es la tasa de preñez de la granja en este momento? Porque es muy raro que cuando tiene una tasa de preñez arriba de 25 o 28%, que inversiones muy altas le van a dar un retorno suficiente o bueno lo suficiente para justificar la inversión. Cuando tiene una tasa de preñez muy alta, la inversión que hace para aumentar para 30, 32 es muy grande y a veces no se paga. Entonces, si ya tiene una muy buena reproducción, es muy posible que no tenga ventajas. Pero si tiene una tasa de preñez de 21 días a cerca de 15, 20%, 22%, es muy probable que tenga algunas ventajas de utilizar sistemas automatizados. El otro punto muy importante cuando considerando la utilización o la inversión en esto es el costo inicial que tiene para el sistema y la longevidad del sistema. Esos son los puntos más importantes. Entonces, yo no puedo decir que para todas las granjas sí se debe utilizar. Yo tengo que decir que en cada situación se evalúa la situación de la granja para determinar si utilizamos o no. Bueno, yo voy a hablar entonces ahora de cosas un poquito más entre, no sé cómo se dice, aspas, pero bueno, avanzadas. Nosotros estamos ahora trabajando con datos muy grandes de investigaciones que hicimos acá en Florida en 4 lecherías. Y ahora tenemos datos de estas 3.600 vacas. Y lo que estamos intentando hacer ahora es identificar qué son las características de la vaca, como la lactancia, problemas de parto, enfermedades, producción de leche, condición corporal, que afectan el riesgo de regreso al celo después del parto y las características del estro. Así como también estamos incluyendo en estos análisis lo medio ambiente, ¿no? La situación ambiental como estrés térmico y así por delante, estrés por calor. Y la segunda parte, esto que estamos haciendo acá, la primera parte es muy común. Se han hecho antes de diferentes maneras, quizá no determinando la característica del estro, pero sí determinando la tasa de empezar a ciclar después del parto. Hay muchas investigaciones que han hecho esto. Pero lo que es muy interesante es que estamos intentando utilizar estas informaciones más las características del estro para determinar el riesgo de preñez y la tasa de preñez de esas vacas en el futuro. Ahora estamos hablando de utilizar informaciones que colectamos en los primeros 41 días en leche para predecir lo que se va a pasar con las vacas con 50 días en leche, 60 días en leche, hasta 150 días en leche. Bueno, en esta tabla tenemos apenas los factores que están asociados con el riesgo o la tasa de estro hasta 41 días en leche o 62 días en leche. Y bueno, lo que se mira que cuando tienen vacas con ternera hembra, tienen más grande tasa de retorno a celo, porque probablemente tienen menos problemas de enfermedades uterinas y así por delante. Cuando las vacas no tienen enfermedades uterinas, también tienen una tasa de retorno a celo más alto, al retorno a estro más grande, lo que sabemos es esperado. Vacas que no tienen cojera también tienen un regreso, un riesgo de empezar a ciclar de nuevo más grande. Y vacas también sin mastitis tienen un riesgo de empezar a ciclar, a venir en estro más grande, que comparadas con vacas que tienen mastitis. Entonces, bueno,
la mensaje entonces es que si yo tengo muchos problemas de enfermedades de uterinas, cojeras y mastitis, yo puedo poner todos los sistemas disponibles en el mundo, hasta los humanos, y no me va a ayudar a encontrar vacas en celo porque las vacas no vienen en celo, tienen problemas de salud. Entonces, los sistemas automatizados no superan problemas de salud. Eso es el punto clave, ¿ok? Y en estos datos demostramos entonces que la producción de leche está relacionada con una más grande producción de leche, está relacionada con un más grande riesgo de regresar en celo, que probablemente son vacas de más alta producción, son vacas más saludables también, ¿ok? Muy bien. Ahora estamos hablando del riesgo de preñez 66 días después de del primer servicio, pero estamos utilizando las características del estro que se pasó hasta los 41 días en leche. Los servicios se pasaron 45 días en leche o después, en promedio de 69 días en leche. Y el intervalo entre el último celo hasta el servicio fue de más o menos 9 días. Entonces estamos hablando de las características del celo que no se utilizó para inseminar una vaca. Son celos que se pasaron hasta 41 días en leche. Y lo que miramos entonces es que los celos con más alto heat index hasta 41 días, más grande que 95, la probabilidad de preñez es más grande para estas vacas, como un 44%. Y vacas con una intensidad de celo más baja, tiene ahí entonces un riesgo de preñez de más o menos 30 a 35%, preñez de primer servicio. La otra cosa muy interesante es que en los sistemas que nosotros trabajamos, cuando la vaca tiene celo, la rumia disminuye mucho y entonces tenemos el valor más bajo de rumia para esta vaca en el momento de celo. Y lo que observamos también es que las vacas que tienen el valor más bajo de rumia en el celo más bajo, más negativo, son vacas que tienen más alto riesgo de preñez. Entonces, vacas con un valor de menos 100, que es un celo más intenso, tiene más grande riesgo de preñez que vacas que tienen un celo menos intenso, una mudanza, un cambio de rumia más para positivo. Entonces, la idea es que quizá podemos utilizar estas informaciones para empezar a seleccionar el tipo de protocolo reproductivo que se utiliza en las vacas. Bueno, algunas de las cosas que están alterando la calidad del celo hasta 41 días en leche son parecidas con las cosas que afectan el riesgo de empezar el estro después del parto. Bueno, vacas más grandes tienen menos intensidad de estro, mensurada por la rumia baja, la actividad, el pico de actividad y el pico de heat index. Las que tienen terneras femias también tienen la verdad, una intensidad un poco más alta, si mirando acá por una rumia más baja que las vacas que tienen terneros machos. Las que no tienen enfermedades uterinas tienen celo como media hora más largo. Las vacas sin cojera tienen celos más largos, con más baja rumia y más probable de tener una altísima actividad. Entonces, no apenas enfermedades postparto afectan el riesgo de empezar un nuevo estro después del parto, pero también afectan la calidad del estro. Entonces, de nuevo, los sistemas automatizados no solucionan los problemas de transición. ¿Ok? Ese es el punto muy importante. Bueno, el primero estro es un estro de más baja calidad, con un poco más corto y menos intenso que el segundo estro. ¿Ok? A donde tiene una vaca con una duración de estro más largo y más intensidad de estro. Una vaca que en 41 días en leche presenta 3 celos o más, es muy probable que es una vaca que tiene un quisto en los ovarios y así por delante, entonces es una vaca que tiene un celo de mala calidad. Bueno, lo que preguntamos entonces, además, en este estudio fue que, bueno, sabemos las cosas que están asociadas con el riesgo de preñez después del primer servicio, pero ahora la pregunta es,
qué son los factores de celo que están asociados con la tasa de preñez hasta 150 días de leche. Y bueno, vacas maduras, más viejas, más grandes, tienen más baja tasa de preñez. Las vacas de más alta producción de leche en los primeros 90 días de leche tienen más grande tasa de preñez. Pero vacas que hasta 41 días de leche tienen celos con muy baja rumia, que son celos más intensos, son vacas que tienen más grande posibilidad de tasa de preñez. Yo voy a explicar un poco más en el próximo diapositivo. Y vacas que en el momento de celo, antes de 41 días, tienen un pico de heat index más grande, también son vacas que tienen más grande probabilidad de empreñar. Entonces, cuando miramos la cuestión de tasa de preñez de acuerdo con la rumia, miramos que cuando la vaca tiene muy baja rumia en los celos que pasan antes de 41 días de leche, son vacas que tienen una tasa de preñez muy mejor que las vacas que tienen una rumia alta. Y la diferencia entre los grupos de baja rumia hasta alta rumia es de como 21 días hasta la preñez, un ciclo estral. Lo mismo se pasa para la clasificación de baja intensidad de celo hasta alta intensidad de celo. Miramos que vacas con alta intensidad de celo hasta 41 días de leche empreñan más rápido que las vacas que tienen baja intensidad de celo. Y la diferencia acá también es como 21 días. ¿Ok? Entonces, lo que comprendemos de esto es que quizá es posible hasta 41 días en leche determinar si es una vaca que tiene una buena fertilidad o no y determinar qué es el protocolo reproductivo que vamos a seguir para esta vaca. Y este es el estudio que uno de nuestros estudiantes de posgrado está haciendo, Tomás González de Costa Rica. Está haciendo un estudio a donde las vacas tienen los sistemas en 30 días preparto. En día de parto, Tomás determina entonces qué vacas van para el control, que son vacas que entran 100% en tiempo fijo. Ellas tienen los sistemas automatizados, pero 100% en tiempo fijo con el doble OBSYNC. El otro grupo es un sistema de manejo selectivo, a donde evaluamos la calidad del estro de las vacas hasta 40 a 54 días en leche. ¿Y por qué 40 a 54 días en leche? Porque las vacas del control entran en el doble OBSYNC en 41 y las vaquillas de primero lactancia entran en el doble OBSYNC en 55 días. Entonces, un día antes de empezar el doble OBSYNC, determinamos cuál es la calidad del estro de las vacas. Si no tienen estro, tienen un estro de baja intensidad, ponemos la vaca en doble OBSYNC como lo control. Pero si tenemos muy buen estro de alta índice de celo, inseminamos la vaca en celo por 42 días y apenas después de 42 días, si no estuvieron en celo y no fueron inseminadas, empezamos el doble OBSYNC. Entonces, acá tiene un sistema, el control 100% doble OBSYNC, y abajo estamos utilizando la información de celo de la vaca hasta 40 a 54 días en leche para determinar si es una vaca que necesita el doble OBSYNC o es una vaca que no necesita el doble OBSYNC. Bueno, 52% de las vacas, 51 a 52% de las vacas del control y del sistema selectivo tuvieron un celo de buena calidad hasta 40 a 54 días. ¿Ok? Es muy bueno. Y las vacas que tienen un buen celo y inseminamos por 42 días hasta empezar el doble OBSYNC, 94% de esas vacas tuvieron un celo y fueron inseminadas. Entonces, lo que miramos acá es que con este protocolo de abajo, ponemos 50% de las vacas en doble OBSYNC porque son vacas que no tuvieron un buen celo y necesitan el doble OBSYNC. Y abajo, los otros 50% de vacas, ponemos en un sistema de detección de celo porque han demostrado celo anteriormente y 94% se insemina en celo y apenas un 6% van para el doble OBSYNC. Los datos de preñez iniciales, ¿ok? Estos no son datos iniciales, tenemos como 300 vacas palpadas por tratamiento, pero
la fertilidad utilizando semen sexado y semen de Angus está muy buena y muy parecida para los dos tratamientos. La verdad es que no hay diferencia entre los dos tratamientos y estamos ahí con un 45% y un 50% de preñez. Y a los 67 días, ahí también no hay diferencia y muy parecido como un 41 y 44% de preñez al servicio. Entonces, la conclusión de esto es que sí se puede utilizar la información de la vaca hasta 40, 50 días en leche para determinar qué es la necesidad de la vaca. Esta vaca no ha demostrado un buen celo, vamos a poner 100% en tiempo fijo. Estas vacas han demostrado un buen celo, vamos a inseminarlas en celo por el sistema y si después de 42 días, de 42 días no han demostrado celo, ponemos en un tiempo fijo. Es algo muy interesante, yo creo que es algo que será el futuro de la granja porque, bueno, tenemos la tecnología y también hay presión para disminuir la utilización de hormonas y así por delante. Entonces yo creo que es algo para el futuro. Lo interesante de este estudio también, que no se ha concluido, es que tenemos las vacas controle, después de la primera inseminación, se saca los collares, los sistemas automatizados, y se insemina de acuerdo con detección de celos visuales, y entonces si son abiertas y no inseminadas a 31 días, se empieza el protocolo de 5 días de co-sync. Las vacas que están en el sistema de manejo selectivo son vacas entonces que se reinseminan con la detección de celo por los sistemas automatizados, y si están abiertas y no reinseminadas en 31 días, son vacas que van para el tiempo fijo. Hasta ahora lo que encontramos es que un 17% de las vacas de control son reinseminadas en celo y un 60% de las vacas del sistema de manejo selectivo se reinsemina en celo. Entonces también hay una ventaja en la segunda inseminación, a donde se utiliza el celo de la vaca para la reinseminación y disminuir la cantidad de vacas que necesitan de un protocolo de tiempo fijo para la reinseminación. Además, entonces, para mí, las estrategias de manejo selectivo, yo creo que son reales, yo creo que van a continuar a crecer. Una de las cuestiones fundamentales que nos ayuda mucho a decidir lo que hacer con la vaca es la genómica. Julio Giordano de Cornell tiene datos interesantes presentados en este año de ADSA, a donde seleccionaron las vacas de acuerdo con su potencial genético para fertilidad y colocaron vacas entonces en tiempo fijo o vacas en la inseminación en celo y demostró muy buenos resultados. Las otras cosas que son importantes, informaciones que son importantes, es la salud de la vaca, la producción de leche, la lactancia, la situación del ambiente, estrés por calor, la lotación de los corrales y así por delante. Y ahora tenemos la información de la característica del celo. Yo creo que ahora podemos introducir una nueva información en este proceso de selección del protocolo reproductivo y yo creo que muy temprano vamos a empezar a seleccionar exactamente lo que hacer con las vacas de acuerdo con su necesidad y no apenas un sistema de tratamiento para todos de manera igual. Bueno, yo voy a hablar un poquito también de la cuestión de gestión de la transición y salud. Yo creo que esto era una parte también que Alberto me pidió para hablar. Yo espero que estoy cierto, pero yo no creo que va a tomar mucho tiempo. Bueno, de nuevo, sistemas automatizados, cuando se hay una falta de mano de obra, es algo muy interesante, es algo muy útil, pero lo que sabemos hasta ahora es que los sistemas automatizados no determinan qué es la enfermedad de la vaca. Entonces necesitamos de las personas identificar la computadora, las vacas que tienen problemas de acuerdo con el sistema automatizado de monitoreo, y estas personas tienen que salir y examinar las vacas. Es fundamental, ¿ok? Y entonces, o se examina en sistemas de palpación en la salida del ordeño, o se examina las vacas en el corral. Y una de las ventajas que estamos buscando con los sistemas también es disminuir el tiempo que las vacas se quedan presas
para examen, ¿ok? Para que las vacas puedan estar tempranito acostadas y descansando sin problema. Entonces, son estos los objetivos de un protocolo de monitoreo de transición. Bueno, yo voy a hablar de algunas de las cosas que estamos haciendo. Voy a hablar de algunos estudios y también de algunas cosas nuevas. Uno de los errores más graves que se cometen cuando se habla de los sistemas automatizados es decir que, primero, que el sistema determina que la vaca tiene una enfermedad precisamente. No es verdad. Ese es el primer problema. Y el segundo es que la mayoría de los sistemas tienen la capacidad de identificar vacas, grupos de vacas diferentes. Entonces, en este caso, tenemos la rumia minutos por día, tenemos el parto y miramos que las vacas saludables tienen una rumia más grande que las vacas que tuvieron metritis o metritis infecciosas o agudas. En cuanto que las vacas con, y la actividad se mira al contrario, ¿no? Que posparto las vacas con metritis y metritis aguda tienen una actividad más baja. Pero aquí estamos apenas hablando de la diferencia entre las poblaciones, ¿ok? No es algo que estamos diciendo que es una posibilidad de detección de la enfermedad. Es apenas identificando que hay diferencia entre las poblaciones. Muy bien. Nosotros hicimos entonces un estudio en una granja en Florida para determinar si la utilización del sistema de monitoreo automatizado nos ayudaría a identificar las vacas enfermas más temprano y mejoraría su performance, disminuyendo la cantidad de vacas muertas, mejorando la producción de leche y así por delante. Teníamos entonces ahí 615 vacas totales con los sistemas de actividades de 40 días hasta 40 días antes del parto hasta 80 días después del parto. Y el grupo ciego, el grupo control, monitoraba las vacas de acuerdo con su producción de leche diaria y también hacían observaciones visuales a los 4, 7 y 10 días en leche. ¿Okay? Entonces, es la verdad una granja que ya está haciendo un protocolo de monitoreo muy agresivo. Y nosotros adicionamos a este protocolo la información de rumia y actividad 2 veces al día. ¿Okay? Adicionábamos esta información al grupo ciego. Bueno, hacíamos en el grupo de ruminación, hacíamos lo mismo que hacíamos en el grupo ciego, pero adicionábamos la información de rumia 2 veces al día. Entonces, para todo el tiempo, todas las vacas teníamos los desvíos en la producción de leche. Había la observación diaria de las vacas, de su ubre, actitud, descarga vaginal y olor. Había exámenes físicos 4, 7 y 10. Y para el grupo de rumia había también monitoreo con sensores de rumia y actividad. Entonces, la verdad es que estamos hablando de una granja que ya hacía un sistema muy agresivo de examen de vacas. En este caso, lo que miramos es que lo grupo con la adición de la rumia, el días en leche en el diagnóstico de cetosis fue más o menos 2 días y medio más corto que las vacas que estaban en ciego, que no tenían la información de rumia. Entonces, si el momento de comienzo de la cetosis es igual para los dos grupos, estamos avanzando la detección de cetosis en estas vacas en 2 días. Es algo no muy nuevo porque Julio Giordano había demostrado eso también en estudios que hice. Una de las cosas muy interesantes que observamos es que a pesar de todavía no teníamos una diferencia muy grande en incidencias de enfermedades, pero los grupos que tenían la información de rumia tuvieron más tratamientos de soporte como fluidos intravenosos y orales. No tenían diferencias de antibióticos, pero había también, no habían diferencias en antiinflamatorios, pero se mira un aumento numérico acá, ¿no? Y cuando se mira entre todos los tratamientos, se mira de nuevo que las vacas que estaban con la información de rumia
tuvieron más tratamientos que las vacas que no tenían la información de rumia. Entonces se crea un problema y yo creo que la cuestión es, ¿o qué decimos al empleado? Si tiene una vaca con baja rumia y no tiene ningún otro síntoma, en este caso yo creo que los empleados se sintieron obligados a hacer algo por la vaca, pero la verdad es que probablemente no debiéramos haber hecho nada acá. Pero es importante recordar que cuando tiene una información de que la vaca tiene baja rumia, es automático que tienes la intención de hacer algo por la vaca. Y esto es algo que tiene que ser estudiado mejor para tomar las decisiones correctas. En el final del estudio no tuvimos diferencia ninguna en la morbidad, la incidencia de enfermedades. La proporción de vacas con rumia alterada fue igual. La producción de leche no cambió nada y lo desecho tampoco cambió en alguna cosa. Y en el final, la preñez post primero servicio también no tuvimos diferencia. Entonces, adicionamos más información con la rumia. Tratamos más vacas con terapia de soporte, pero no tuvimos los beneficios esperados en la salud y la producción. Bueno, entonces, en mi opinión, tenemos algunas opciones. En granjas pequeñas que tienen intervención máxima, o en granjas pequeñas se pueden hacer intervención máximas, que sería la observación diaria de ubre, actitud, descarga vaginal, monitoreo de consumo de materia seca del grupo, monitoreo de preparto a cada 2 horas, desvío la producción de leche si tienen medición diaria de producción de leche, y para granjas, y pueden también hacer los exámenes físicos a los 4, 7 y 10 días en leche. ¿Okay? En mi opinión, esta es una situación de una granja pequeña que puede ser una intervención muy agresiva y pueden estar en contacto con las vacas más veces. Y algunas granjas hacen la temperatura rectal diaria. Esto es algo que toma mucho tiempo y tiene que tener una estrategia muy clara de qué hacer con la información, porque se colecta apenas la información y o trata a todas las vacas sin importar otros síntomas, que es malo, o si no hace nada con la información, también es malo y se pierde el tiempo. Y obviamente si está haciendo una alimentación de sales acidogénicos, tiene que hacerlo pH urinario semanal en preparto. Ahora, si tenemos una granja más grande, yo no creo que es muy posible, yo sé que no es posible hacer la temperatura rectal diaria. Entonces, el máximo que se puede hacer es examen físico a 4, 7 y 10 días en leche. Pero eso es algo que toma mucho tiempo y hay que entrenar a las personas. Y la otra opción que tienes es una intervención mínima sin hacer los exámenes a 4, 7 y 10. Pero en estas situaciones, a donde no quieren estar haciendo intervenciones en puntos como días 4, 7, 10, temperatura rectal diarias, yo creo que es una buena oportunidad para la utilización de monitoreo con sensores. Y ahí entonces una vaca que tiene una alteración de su comportamiento es una vaca que es evaluada de acuerdo con el protocolo de la granja. Muy bien. Yo voy a terminar con esta información que es, en mi opinión, muy interesante, es el futuro de estos sistemas. Como yo hice anteriormente, una diferencia por medio de 2 poblaciones no significa nada. Es bonito demostrar en un gráfico, pero no significa que la información es útil para el diagnóstico de enfermedades. Cuando se determina si algo es útil para diagnóstico o para predicción, tenemos que evaluar la sensibilidad, especificidad, el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Sin estas informaciones, no podemos determinar si es un buen teste para detección, diagnóstico o predicción de un problema. Bueno, ¿qué estamos haciendo entonces ahora? Nosotros estamos utilizando la información que ya sabemos de la literatura, de las cosas que están asociadas con más grande riesgo de enfermedades y problemas que son costosos. Y estamos adicionando a esta información la información de comportamiento de las vacas con el uso de
sensores automatizados. Entonces, la intención, el objetivo en este caso es utilizar la información que tenemos de las vacas como lactancia, si tuve un parto gemelar, si tuve un parto distóxico, si tenía una vaca gorda o algo así, si está calor o no, y adicionamos la información de comportamiento y buscamos entonces predecir si la vaca va a tener, por ejemplo, desplazamiento de abomazo, metritis, retención de placenta, baja producción, si es una vaca que va a tener desecho temprano, porque son cosas que afectan la rentabilidad de la granja. Bueno, utilizando entonces datos de una granja, dos granjas, perdón, creamos algoritmos para predecir si la vaca tenía desecho entre 7, 30 y 60 días en leche, si tenía retención de placenta, si tendría metritis, desplazamiento de abomazo y mastitis. Ahora, la información que utilizamos para predecir el problema son informaciones que se colectan hasta 2 días en leche y no más, porque las informaciones después pueden ser afectadas por la enfermedad. La incidencia de la enfermedad o del problema está acá para estas diferentes situaciones. Y aquí miramos entonces este área sobre la curva de 0 a 1. Lo 1 es perfecto. Y miramos entonces que los algoritmos que creamos con la información de comportamiento, más la información de vacas, se aproximan a 1 para situaciones de desecho temprano y para situaciones de desplazamiento de abomazo. La sensibilidad, o sea, la capacidad de determinar la vaca que va a tener el problema, también está muy alta, como 100%, 93%, 96% y 100%. Entonces estamos creando algoritmos que ya temprano, con 1 o 2 días de leche, nos pueden decir si la vaca va a salir de la granja. Mire, en este caso, no apenas determinamos si es una vaca que va a salir de la granja, pero también tenemos el poder de determinar que la vaca muy probablemente no salirá de la granja. O encontramos las vacas que no salirán de la granja. Eso es muy interesante porque ahora podemos empezar a tomar decisiones con estas vacas de acuerdo con el riesgo de se quedar acá, el riesgo de salir de la granja. Y en este caso, como son situaciones o eventos de baja incidencia, es interesante tener un alto valor predictivo negativo, porque cuando digo que la vaca no va a tener el problema, la vaca de facto prácticamente en todos los casos no tendrá el problema. Y significa que no necesito preocuparme con la vaca. Ahora, cuando aplicamos estos algoritmos en un grupo de vacas de 2 otras lecherías, que es la validación externa, miramos que continuamos con un muy alto valor predictivo negativo, o que es una buena indicación. Significa que un algoritmo creado en otra granja puede ser aplicado en nuestra granja en esta situación. Bueno, ¿cómo se utilizaría entonces esta situación? En mi opinión, esto significa que tendremos el poder de decir que la vaca es muy probable que no tendrá ninguno de estos eventos, como desecho temprano, retención de placenta, desplazamiento de abomazo y mastitis. Entonces significa que si tengo 2 corrales de vacas postparto que están llenos, ¿ok? Y aquí está un corral de alta producción. Si estoy manteniendo las vacas de posparto 21 días de leche en los corrales de posparto, con el uso de los algoritmos, yo puedo entonces identificar las vacas que no tendrán el problema, las vacas que no están en rojo, son las vacas que muy probablemente no tendrán el problema, y yo puedo cambiar estas vacas con 3, 4 días en leche del corral de posparto para un corral de alta producción. No apenas mejoro la producción de estas vacas, porque son vacas que tienen menos transiciones de dieta, son vacas que van para una dieta de mejor calidad y así por delante, pero también disminuyo la cantidad de vacas que están en el corral de posparto, disminuyendo el trabajo de los empleados y mejorando la capacidad de identificación de problemas de vacas con problemas en este corral. Bueno, esto es algo para el futuro, ¿no? Yo creo que es algo que yo espero que el futuro próximo, nosotros estamos trabajando en esta área, hay otros grupos también,
pero con más y más informaciones de comportamiento que estamos generando, yo creo que muy temprano tendremos estos algoritmos que nos ayudan a predecir lo que va a pasar con las vacas y nos permitirán, ojalá, determinar con un día en leche o qué debemos hacer con esta vaca. O quizá hasta en el momento de la secaje o una semana después de la secaje, o qué debemos hacer con estas vacas. Yo creo que es el futuro, es la situación que maximizaremos la utilización de los datos de comportamiento que se ha generado. Bueno, yo necesito agradecer a todos los estudiantes de posgrado que han trabajado en estos estudios, las granjas que colaboraron con nosotros para la conducción de las investigaciones y también el grupo de Machine Sensing Lab, que es el grupo que nos está ayudando ahora con la parte de Machine Learning Algorithms, que es algo muy interesante y que nos va a ayudar, yo creo, a producir algoritmos de muy buena calidad, y las personas de SCR también, que nos han ayudado mucho con la parte técnica de los sistemas. Bueno, muchas gracias a todos. Yo espero que la información tenga sido de buen provecho y útil. Y bueno, yo creo que hay tiempo para preguntas ahora. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Y sí tenemos muchísimas preguntas, así que aquí va la primera. En su opinión, ¿qué tan eficientes son los sistemas de monitoreo automatizado para detectar enfermedades en el periparto? Las enfermedades metabólicas son muy, muy buenas, espectaculares, la verdad. Las enfermedades infecciosas, mastitis, quizá no muy bueno, pero para metritis es bueno. Es interesante porque cuando miramos los datos, miramos que muchas veces vacas que nosotros clasificamos como metritis, que son vacas que tienen la descarga vaginal fétida y de color rosa o marrón, nosotros clasificamos como metritis. Pero si el sistema automatizado no detecta un cambio en comportamiento de estas vacas no tienen una queda de producción de leche. En cuanto a las vacas que nosotros detectamos con la descarga vaginal mala, con metritis, y también tienen fiebre o otros síntomas, estas sí son vacas que tienen baja de rumia, baja de actividad y también tienen baja de leche. Entonces, si utilizamos lo que ha publicado nuestro grupo de Julio y así por delante, diríamos que para enfermedades infecciosas no es muy bueno, pero la verdad es que para enfermedades infecciosas que tienen síntomas sistémicos, no apenas locales, sí es bueno, porque las vacas sí se demuestran una disminución en rumia y así por delante. Entonces, yo creo que es bueno para metabólicos siempre, y para infecciones, cuando tienen problemas sistémicos también se ha parecido muy bueno, muy bueno. De acuerdo. Gracias, doctor Ricardo. Otra pregunta. Si se utilizara un programa para inseminación a tiempo fijo en el segundo o posteriores servicios, en su opinión, ¿cuál sería el mejor programa a utilizar? Para reinseminación, tiempo fijo. Sí. Hay tantos, pero nosotros han tenido mucho suceso con el protocolo de 5 días, con COSYNC de 5 días, que es un protocolo que tiene un GnRH, 5 días después prostaglandina, 1 día después prostaglandina y 2 días después GnRH con la inseminación. A nosotros nos gusta mucho este protocolo porque es un protocolo corto y simple. Si tú tienes un sistema automatizado para detección de celo y el sistema está haciendo su trabajo correctamente, podría utilizar una prostaglandina para vacas que están abiertas y tienen un cuerpo lúteo y inseminarlas en celo en los próximos 7 días, 10 días, y las que no son inseminadas poner en un protocolo de tiempo fijo corto. Y las vacas que cuando están palpadas no tienen un cuerpo lúteo,
puede empezar el protocolo de 5 días ahí temprano. Hicimos un estudio en Wisconsin a donde la granja tenía el sistema automatizado. Cuando la vaca tenía un cuerpo lúteo, aplicábamos la prostaglandina, como 70 a 75% de vacas fueron reinseminadas en celo en como 4 o 5 días después de la aplicación de prostaglandina. Y después fueron para el tiempo fijo. Entonces es una estrategia muy interesante, pero tiene que tener sistemas de detección de celo automatizados o entonces tener una detección de celo fenomenal a través de la pintura de la cola, y también tienen que utilizar ultrasonido para determinar qué estructuras tienen en los ovarios. De acuerdo. Muchísimas gracias, doctor Ricardo. Tenemos aquí otra pregunta. En su opinión, ¿cuáles serían las principales ventajas de instalar un sistema de monitoreo automatizado en una lechería? Es muy complicado contestar porque depende mucho de la situación de cada granja, ¿ok? Pero lo más evidente de todos que hay comprobado en diferentes formas, en diferentes países y así por delante, es la utilización del sistema para mejorar la tasa de inseminación y para mejorar también la acuracia, la precisión de la detección de celo. Esto es comprobado en todos los países, pero de nuevo depende mucho de la situación actual de la granja. Si es una granja que ya tiene una buena detección de celo, ya tiene una alta tasa de preñez, no tiene engaño por utilizar un sistema automatizado. Para la transición, yo creo que los más importantes ganos están relacionados con si tú tienes la coraje de acreditar en la información que está generando el sistema. Yo creo que los sistemas están mejorando mucho y yo creo que se puede acreditar en la mayoría de ellas. Es utilizar los sistemas para transición, para posparto, para disminuir la cantidad de horas que se mantienen las vacas presas. Porque se tiene una granja muy grande y tienen corrales de 100, 200, 300 vacas de posparto, se pasa mucho tiempo buscando visualmente las vacas enfermas y se quedan laqueadas por mucho tiempo, ¿no? Presas por mucho tiempo. Y entonces en esta situación yo creo que los sistemas pueden auxiliar mucho, pero yo deciría que me gustaría mucho asociar cosas si estoy utilizando el sistema y no estoy utilizando la parte visual tocando las vacas. Me gustaría asociar el sistema, si posible, con la producción diaria de leche. Si no posible, deberíamos tener los ordeñadores entrenados para mirar el ubre cuando entran en la ordeña por la mañana y la tarde, y las vacas que tienen un ubre muy delgadito, debemos marcar e indicar que quizás son vacas con problemas. Entonces, depender 100% del sistema no es una buena idea. Quizá tiene que adicionar la producción de leche diaria, tiene que también adicionar esta visualización e inspección de las vacas de acuerdo con que entran en la ordeña. De acuerdo, doctor Ricardo. Otra pregunta. En su opinión, ¿considera que la reproducción en las lecherías se puede manejar de manera eficiente solo con el monitoreo automatizado o seguirá siendo necesario el uso de hormonas? Sí, los sistemas apenas detectan vacas en celo, no hacen milagre, ¿no? Entonces, no quiero ser mal educado, es una pregunta muy importante. Es interesante que cuando empezaron a introducir estos sistemas en Estados Unidos, hace 11 años, algunas de las compañías estaban vendiendo esto como si fuera una mágica y que todas las vacas iban a demostrar celo y que todas las vacas iban a ser detectadas en celo. Pero siempre decían que el sistema detecta todas las vacas en celo. Pero nosotros sabemos que un 40 a 20% de vacas no demuestran el celo y son vacas que necesitan hormonas. Entonces, no creo que será posible eliminar el uso de hormonas. Yo creo que será más fácil defender el uso de hormonas cuando estuviéramos diseñando protocolos reproductivos de acuerdo con la necesidad de vacas, porque tenemos la información de celo. Esto que creo que será posible. Ok. En su opinión,
¿qué tamaño mínimo en número de vacas debe tener una lechería para que se justifique la inversión en un sistema de monitoreo automatizado? Una buena pregunta. Yo no creo que tengo esta respuesta. Honestamente, yo no creo que tengo esta respuesta. Y no creo que es una cuestión de tamaño de la granja. Yo creo que es una cuestión de disponibilidad de empleados para hacer el trabajo. Y si estás hablando de detección de celo en particular, es muy común irnos a granjas muy pequeñas de 100 vacas, 70 vacas, y tenemos muy baja detección de celo y una necesidad muy alta de utilización de hormonas, porque tienen muy pocos empleados, y lo empleado que hace la detección de celo también es lo empleado que alimenta las vacas, es lo empleado que hace los partos, es lo empleado que hace el conserto del tractor y así por delante. Entonces, se pasa una situación a donde la granja es pequeña, pero no hay un empleado determinado para hacer apenas ese servicio de detección de celo. En esas situaciones es muy mala. A veces en granjas más grandes tenemos más facilidad porque un empleado hace apenas aquello, ¿eh? Entonces yo creo que es más una cuestión de disponibilidad de empleados y tiempo que una cuestión de tamaño. De acuerdo. Una última pregunta. ¿El protocolo Cosinch 5 funcionaría igual en vacas de primera lactancia que en las vacas adultas? Nosotros no tenemos ningún dado que indique que no. La verdad es que no hay ningún dado que indique que no. Apenas te recuerdo que un protocolo de 5 días de Cosinch para el primer servicio necesita una presincronización, sea con un off-cinch o con un pre-cinch, pero no te olvides que para el primer servicio en particular es necesario hacer la presincronización del protocolo de 5 días. Ok. Y bueno, hemos llegado al fin de la sesión de preguntas y respuestas. Le agradecemos muchísimo, doctor Ricardo Shebel, por habernos acompañado. Como dijo Tiago, pues estamos cerrando con broche de oro con usted en esta sesión. No sé si quiere agregar algo más, un comentario, una sugerencia, un consejo. Apenas muchas gracias a todos por estar conectados, y más una vez muchas gracias a Merck MSD por la invitación. Un abrazo. Manténganse seguros. Muchísimas gracias, doctor, y muchísimas gracias a todas aquellas personas que nos siguieron semana tras semana en estas sesiones del Congreso Virtual de Maxileche 2020, que bueno, ahora tuvimos invitados de Latinoamérica, de todos los estados de México, y bueno, agradecemos también al equipo de ganadería, a todo el equipo que Arturo Sepúlveda, Eduardo Vargas, Beto García Escalera, Arturo Hernández, Sergio Maínez, y bueno, todos aquellos que hacen esto posible. Y bueno, a nombre de MSD Salud Animal, pues les agradezco que nos hayan acompañado. Nuestra misión, la ciencia de los animales más sanos, y bueno, esperamos verlos pronto, ahora en Maxileche 2021. Así que les mando un fuerte abrazo en nombre de todo el equipo, y bueno, ya será en una próxima ocasión. Descansen, que tengan bonita noche. Hasta luego.